Hola, hola, comunidad bella, ¿cómo estás? Bueno, te voy a regalar el último video de este 2020-21. Bien, gracias por estar aquí. Te recuerdo que estás en el canal de Kate Bedoya, comunidad de aprendizaje con sentido. Aquí el objetivo y el interés es darte herramientas o compartirte más mi experiencia desde la educación y la psicología para que cada día estés más empoderado en este camino de educar desde el hogar. Y para hoy tengo un live cortito, 10-15 minutos máximo, y te voy a hablar sobre inteligencias múltiples. El autor de esta teoría se llama Howard Gardner. Te voy a definir en un primer momento qué dice él sobre la inteligencia, que hemos pensado siempre sobre la inteligencia, cuáles son los tipos de inteligencias múltiples que él propone, y en el camino te voy compartiendo mi experiencia, porque te digo que este ha sido el ABC que yo he tenido para acompañar a nuestros hijos en casa, ya casi 11 años que lo estamos haciendo. Bien, Gardner en 1983, psicólogo, educador, dice, pensemos, te propongo, pensemos en otros tipos de inteligencias que tiene el cerebro humano, porque realmente pensar solo en la lingüística o en la lógica matemáticas es tener una mirada muy minimalista y muy reducida sobre las inteligencias. Anteriormente se pensaba que, y creo que todavía tenemos mucho peso y mucho de esta información en nuestro chip, en nuestro cerebro, y es que las personas inteligentes son las personas con destrezas en la lingüística o en la lógica matemática. De ahí salieron las pruebas de coeficiente intelectual, que eran unas pruebas escritas estandarizadas desde la psicología, en donde se te hacen unas preguntas en estas dos ramas, en estas dos vertientes, y te da una calificación. Esa calificación en teoría habla de tu coeficiente intelectual, que es tu capacidad cognitiva en estas dos áreas, y finalmente decía, esta persona es muy inteligente, es súper dotada, esta persona tiene una inteligencia del promedio para su edad, normalita, sin más y sin menos, y estas otras personas, si tienen una curva baja en la respuesta, en la puntuación, perdón, decimos, estas personas tienen una condición de discapacidad, un retraso mental, que es lo que se habla desde la educación especial, personas con discapacidad cognitiva. Y a partir de ahí se monta la escuela. Hace 2 siglos se monta la escuela y se dice, listo, bien, a partir de ahí se montan currículos, se montan propuestas de educación, y es porque hasta el momento de hoy seguimos diciendo, se es inteligente si se tienen habilidades lingüísticas y lógicas matemáticas. Afortunadamente, en el paso del tiempo, y yo creo que más en estos tiempos, hay más personas enamoradas de la educación, de reinventarla, de tener proyectos diferentes, de innovarla y de incursionar esas nuevas teorías a todo lo que es la educación, gracias a Dios. Gardner entonces, en 1983 dice, no, eso es una mirada, o sea, la inteligencia occidental no tiene que ver solamente con una puntuación de un coeficiente intelectual. ¿Por qué no miramos más a los asiáticos, a esta inteligencia oriental, donde nos dicen que la inteligencia no tiene que ver solo con ellos, sino también con el esfuerzo, que en mis palabras, en palabras de Kate Bedoya, sería la disciplina? Es fundamental. Y de ahí te uno la teoría de Andrew Stern con Gardner, en donde él menciona, no es solamente eso, el entorno incide sí o sí en ese potencial cognitivo, en ese desarrollo cerebral. Recuerda que Andrew Stern, te lo mencionaba en nuestro anterior video, menciona cómo el ambiente determina todo el potencial de aprendizaje de un niño. Este hombre que nunca fue a la escuela y que de una manera muy orgánica y muy natural siempre conectó con el aprendizaje, y cómo desde ahí desarrolla una cantidad de competencias para su vida. Bien, no creo que estos dos mentores se conozcan, pero los admiro profundamente, porque Gardner dice, es cierto, pensar solamente en lingüística y en lógica matemática es reducir el cerebro humano. Entonces le preguntan a Gardner, bueno, cuéntanos entonces
que es la inteligencia. Y él dice, mira, piensa que el cerebro es un espacio con muchos ordenadores. Entonces hay un ordenador para la lógica matemática, hay otro para la lingüística, pero también hay para la música, para relación intrapersonal, interpersonal, visoespacial, corporal, no sé qué. Todas las personas tenemos ese potencial de inteligencias, solo que unas son más destacadas que otras. ¿Y eso qué lo determina? Aquí vamos con Andrés Stern. Lo determina el ambiente, la epigenética lo menciona. El ambiente es determinante en el desarrollo cerebral. ¿Y a qué le llamo ambiente, papá, mamá? Le llamamos ambiente a la alimentación de tus hijos, a las relaciones que tienen con sus cuidadores, con su familia cercana, con su primer círculo social, con la forma como se le instauran los límites, las normas, cómo se le acompaña en el proceso de crecimiento. A eso le llamamos ambiente. A la información, a lo que reciben, la información que reciben desde el gusto, desde el olfato, desde el oído, lo que interpretan, lo que conocen de su entorno. Teniendo en cuenta esto, te defino entonces inteligencia en palabras de Gardner. La inteligencia siempre se ha pensado que es la solución de problemas y la capacidad de adaptarse a las situaciones. Y es cierto, desde la psicología nos lo entrega y lo seguimos contemplando hoy en día también como capacidad de inteligencia. Pero Gardner dice, ten en cuenta que la inteligencia es solucionar esos mismos problemas con un plus de flexibilidad cognitiva y de creatividad. Esa es la gran diferencia, esa es la gran innovación. Entonces Gardner dice, yo no te voy a hablar a ti de talentos en música, en kinestesia, intrapersonal, no, yo no te hablo de talentos, yo te hablo de inteligencias, porque finalmente la inteligencia, en palabras de Kate Bedoya, te fomentan competencias para la vida, porque educas en casa, porque deseas fortalecer o desarrollar habilidades y competencias para la vida. La lingüística y la lógica matemática son importantes, sí, claro, muy importantes, pero no son las únicas inteligencias para la vida. Esas dos las desarrollas en la escuela, si tienes a tu hijo en la escuela, pero las demás las juegas y las desarrollas en la vida misma. Qué interesante que tus hijos tengan la oportunidad de estar en un espacio en donde todo se aprende de una manera orgánica, de una manera experiencial, con sus más, con sus menos, con sus luces y sus sombras, porque educar en casa no es un concepto tan romántico, tenemos nuestros retos, nuestras crisis, nuestras confrontaciones, yo todavía las tengo ahora, pero que la misma vida te va diciendo, la misma dinámica de familia te va dando la luz para dar pasito a pasito caminos en este proceso. Bien. Vamos a hablar entonces de los tipos de inteligencias múltiples que propone Gardner. Él propone 8. Y hablamos entonces de inteligencia matemáticas. Te voy a dar un orden, no porque unas sean más importantes que otras, sino simplemente por organización. La inteligencia lógica matemáticas es la capacidad entonces que tienen tus hijos de solucionar problemas y desarrollar el pensamiento lógico, el razonamiento lógico, de comprender conceptos geométricos, de comprender tablas estadísticas, de comprender un instructivo de un recetario donde tengamos fracciones y gramos, de comprender unidades de medida, eso es. Hay muchas formas de potenciar la inteligencia lingüística en casa. Incluso hace poco me llegaba una información como desde la danza, las personas que danzan, que bailan, como desde ahí también trabajamos en los chicos, en los muchachos, pensamientos geométricos, pensamiento espacial, pensamiento de ángulos, habilidades en los ángulos. Muy importante. A mí me encanta hacerlo desde la cocina. Y te confieso que no soy la mejor en la cocina. De hecho, desde que soy mamá aprendo a cocinar. Pero como en mis carencias también me enfrento, y tengo una niña de 9 años, Alma, nuestra hija menor, que nos dice que todo el tiempo está conectada con la cocina, y a partir de ahí aprende a leer unas fracciones con un recetario y aprende a representar eso en tazas, como aprende unidades de medidas de gramos, de libras, de kilo, aprende a usar una gramera o una báscula.
cómo en la vida misma y en la cocina realmente tenemos nuestro laboratorio sensorial. Hace poco te ponía un post y te decía, claro, la cocina es que es donde danzan los sabores, los aromas, las fragancias, los colores, las texturas. Es laboratorio de química y de física de tu casa. El pensamiento lógico, matemático. Bien, vamos con el pensamiento, con la inteligencia lingüística. Y cuando te habla Carnet de lingüística, no te estoy hablando solo de leer y escribir, que tus hijos lean y escriban y comprendan la información. Es una mirada muy minimizada. La inteligencia lingüística tiene que ver con todas las habilidades de comunicación, y tú te comunicas a través del gesto, pero también te comunicas a través de la palabra oral, pero también te comunicas a través de la escritura, ¿cierto? Es esa capacidad de dar a entender, de darle las herramientas al otro porque comprenda tu mundo, pero también de comprender el mundo del otro. ¿Y eso cómo lo potencias? Pues a mí me encanta, desde chiquitos, yo te digo, en mi localidad hace 11 años, 12 años, nunca tuve posibilidad de un programa de estimulación para gestantes, pero muy inquieta, empecé a leer, y yo misma, de una manera muy orgánica, muy espontánea, aprendía y jugaba con bebé en mi vientre, y le cantaba y le acariciaba y le masajeaba, y jugábamos con texturas, con formas, con luces, no sé qué, con cuentos, con rimas, involucraba a mi esposo. Entonces a mí me decían, ¿cómo crees? Él sí te va a entender, él te va a conocer de qué estás haciendo, no sé qué. Es que él no se da cuenta, tu bebé ni siquiera se da cuenta. ¿Qué diferencia cuando tú tienes un concepto diferente de la infancia? Y cuando te das cuenta que desde la gestación, te lo he dicho tantas veces, desde la gestación ya hay un cerebro en desarrollo. Y un cerebro en desarrollo que es una esponja que percibe, que conecta, que se relaciona con todo el ambiente, que en ese momento era la panza. Y de esta manera lo hacemos, y desde ahí soy un amante de las rimas, o sea, juega con rimas, juega con música, juega con danza, juega con karaokes, juega con adivinanzas, juega con jeroglíficos. Todo eso te potencia la inteligencia lingüística en tus hijos. Inteligencia espacial. Son las personas que tienen la capacidad de observar el mundo, de hacer mapas mentales y representarlo desde la estética. Aquí hablamos de los chicos que tienen habilidades en las artes plásticas, en la pintura, las personas que tienen habilidades en arquitectura, también es una habilidad, los publicistas, las personas que tienen capacidad en diseño gráfico, tienen una inteligencia visoespacial bastante interesante, incluso las personas que se movilizan en transporte en la ciudad, que conocen de mapas, hacen mapeos, se mueven, no sé qué, atajos, inteligencia visoespacial, tan importante como una competencia para la vida. Tú puedes no ser buena para el dibujo, para las artes plásticas, pero cuando estás excelente en la ciudad, esa es inteligencia visoespacial, ¿cierto? Los chicos les encanta, tienen una etapa donde les encanta el Lego. Juegan con los Legos, construyen con los Legos. ¡Qué importante eso! Mis hijos me decían, mamá, yo no voy a jugar más con este Lego porque lo tengo incompleto. Y todo el tiempo les acompañaba y les decía, y qué chévere que desde esa incompletitud crees algo diferente. Reemplace las fichas con otros juguetes de Legos. Creas no solo lo que está en el manual de Legos, sino lo que te dice tu creatividad, tu imaginación, tus intereses. Y salen propuestas bastante novedosas. Inteligencia visoespacial. Inteligencia kinestésica es la capacidad de comunicarte desde tu cuerpo. De ahí hablamos de los danzadores, de los deportistas, pero no tiene que ver solamente con el arte de la danza o las personas deportistas. La capacidad de que te comuniques desde el gesto y que uses tu cuerpo como un canal de comunicación corporal. Inteligencia, te voy a hablar de dos inteligencias que ya le llamamos desde la psicología inteligencia emocional. La inteligencia, y que es tan importante en la vida real, en la vida profesional y en la vida misma. La inteligencia emocional
está compuesta de dos ramitas que Gardner menciona: intrapersonal e interpersonal. Bien, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de gestionar tus emociones, de conocer tu mundo interior, tu proyecto de vida, tu gestión interior, tus creencias, tus valores, tus principios, tus emociones, y cómo eso me regala una autoimagen, autoeficacia, una autoeficiencia, que se llama desde la psicología, ¿sí? ¿Cierto? Autoesquemas. Es fundamental, y más cuando estás en este proceso tan bello de educar en casa, te das cuenta que todo el tiempo elegimos ser padres y madres cada día más conscientes, porque desde la infancia y desde la crianza hay posiblemente una cantidad de carencias, una cantidad de necesidades no satisfechas, de necesidades invisibilizadas que tus padres no pudieron corresponder a ello, y que tú eso desde la inconsciencia se lo entregas a tus hijos. Entonces, qué importante, todo el tiempo, recuérdate, hablo, navega, en palabras de Ivonne Laborda, navega y concilia a tu niña interior. Esa niña interior te ayuda a romper con esas respuestas automáticas de gritos, de amenazas, de pegar, de amenazar, de sancionar, de premiar. Rompemos con esos esquemas y cada día la crianza se vuelve mucho más orgánica, mucho más espontánea. Conecta con esa niña o ese niño interior que tienes, y de esa manera haces un adulto mucho más consciente. Inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal entonces tiene que ver con interpretar en el otro sus emociones. Es la capacidad de trabajar en equipo, es la capacidad de acompañar al otro, es la capacidad de generar red, generar círculos humanos y de empatizar. Estos son los líderes que necesitamos, y que más que aprenderlo desde casa. Y la última entonces es la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es cómo tú te relacionas con un cosmos, con un ecosistema, con un ambiente, con una geografía en donde no eres el dueño, sino que eres parte de ese todo. Cada día estamos más sensibles en todo ese ejercicio de preservación ambiental, de llevar a nuestros chicos, los llevamos todo el tiempo a la siembra, los llevamos a la cosecha, los llevamos a cuidar la naturaleza, a recoger los frutos, pero también a sembrarlos, a transformarlos en casa, a transformarlos en alimentos, preparaciones saludables, como ellos lo viven como una dinámica del día a día. Muy bien, eso es lo que nos propone Gardner. Ahora, se está hablando también, y te lo dejo para que lo consultes, porque ya se nos hizo larguito este video. Nos están hablando otros dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia espiritual o existencial, que algunas teorías dicen que son diferentes, y la inteligencia digital. Tiene que ver con toda la revolución y los avances que tenemos en la tecnología y la digitalidad. Te mando un abrazo, escríbeme qué te pareció el video, te escucho en comentarios, te leo en comentarios, y recuerda que estoy aquí para servirte y entregarte todo el contenido de valor para que te empoderes en la crianza efectiva de tus hijos. Un abrazo.